ocasión nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El nombre de la práctica, campo magnético o fuerza magnética, para lo cual iremos a dar a conocer como factor fundamental que el campo magnético es una propiedad de la naturaleza y que su origen está dado al movimiento de cargas eléctricas, como también el campo magnético es de origen vectorial, al igual forma que el campo eléctrico, y que es un factor fundamental en la teoría electromagnética. El objetivo de la práctica es la demostración del espectro magnético. Ese es uno de los objetivos. Como también vamos a verificar la fuerza magnética de atracción, la fuerza magnética de repulsión y el impacto o la afectación que pueda tener un campo magnético. Los materiales con los cuales vamos a realizar la práctica: un detector de campo magnético, una placa de material ferroso que nos va a permitir ilustrar el campo magnético que se va a generar ahí de acuerdo al tipo de imán que utilicemos, una brújula, un cubo de gel para demostración de espectro magnético y diferentes tipos de imanes, imanes rectos, imanes en forma de herradura, imanes redondos y un factor fundamental que va a jugar, la limadura de hierro en dos presentaciones: limadura de hierro brusca y limadura de hierro extra fina. A continuación vamos a proceder con la ejecución de la práctica, para lo cual vamos a comenzar demostrando la existencia de un campo magnético en un imán recto. El color rojo nos determina un polo en cuanto al campo magnético, en cuanto al imán, y el color blanco el polo contrario. El instrumento que vamos a utilizar es un detector de campo magnético, para lo cual vamos a mirar qué afectación tienen los diferentes polos del imán con respecto al movimiento y al efecto que ejerce en el comprobador de campo magnético. Si nosotros observamos a una distancia ya considerable, sin tener que hacer contacto con el imán, el indicador de presencia en el campo magnético ya comienza a ejercer su efecto. ¿Qué observamos? Que el puntualizador de color rojo del indicador hace un direccionamiento de forma constante y permanente hacia el extremo del imán que está de color blanco. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el puntualizador del detector de campo magnético de color rojo se está direccionando con la parte blanca del imán o con el polo blanco del imán? Eso tiene que ver con la fuerza magnética de atracción, para que en polos de diferentes signos se genere la atracción entre ellos. Veamos qué sucede en el extremo contrario. Observamos que el puntualizador en el identificador de campo magnético de color rojo se aísla totalmente y le da cabida para que el puntualizador de color oscuro sea el que ejerza el direccionamiento hacia el extremo rojo del imán. Pero ¿qué sucede? Como sabemos muy bien que entre los extremos de cada imán, que se llaman polos, a su alrededor se genera un campo magnético y hay una parte de él donde se ejerce el equilibrio del campo magnético, pues trataremos de observar cómo el comprobador nos demuestra en qué momento existe dicho equilibrio, y eso se va a ver reflejado en el movimiento del puntualizador. Observen. En esta parte podríamos decir que la fuerza magnética es neutra. ¿Por qué? Porque observamos que ninguno de los puntualizadores
ejerce movimiento alguno hacia un extremo, pero solo que lo desviemos un poquito y ya él empieza a determinar la polaridad en los extremos del imán. Esta es una forma clara por medio de la cual nosotros demostramos la existencia de un campo magnético en los imanes. Pero también vamos a soportar esta misma teoría con un ejercicio básico, el cual lo vamos a hacer con dos esferas metálicas. Las dos esferas van en el extremo del imán. Como bien sabemos, la mayor fuerza de un campo magnético se ve reflejada en los extremos de los polos del imán. Por eso, cuando intentamos desplazar la esfera, ella tiende nuevamente a regresar al punto de origen, que es donde está la mayor fuerza del campo magnético. Obsérvenlo acá. Regresa al punto de origen. Pero en la explicación anterior hablábamos del punto de equilibrio, donde en el punto de equilibrio desaparece la fuerza magnética. ¿Y cómo lo vamos a comprobar de manera visual? Cuando nosotros vamos a desplazar una de las esferas hacia el punto de equilibrio, donde se cruzan las líneas de fuerza, y vamos a mirar el efecto que ejerce sobre el objeto que está sobre él. La caída de la esfera, cuando llega al punto neutro del campo magnético, quiere decir que la carga magnética o la fuerza magnética en estos momentos acá es nula. Por lo tanto, se rompe la fuerza de atracción magnética que existe entre el imán y el objeto metálico que está suspendido en él. De esta manera, hemos logrado comprobar la incidencia de la fuerza magnética de los imanes sobre los materiales, en especial estas esferas de hierro, como también el equilibrio de la fuerza magnética y donde está la relación o la existencia del punto neutro dentro de un campo magnético. En esta parte de la práctica vamos a hacer la demostración en lo que tiene que ver con la fuerza magnética de atracción y la fuerza magnética de repulsión. Para ello vamos a utilizar dos imanes. Uno que vamos a dejar fijo sobre la plataforma, que es de color rojo y verde, que nos indican que en sus extremos hay polaridades diferentes. Y otro que es el que va a ejercer la fuerza magnética, que también tiene una denominación de color roja, de color blanca, que también va a determinar la diferente polaridad entre los mismos. Vamos a observar qué efecto ejerce el campo magnético y la fuerza magnética que poseen los imanes cuando yo coloco dos extremos de igual carga. Observamos que la misma polaridad ejerce un efecto de repulsión, para lo cual no es necesario que haya contacto físico entre ellos, simplemente que la afectación del campo y la fuerza magnética que tiene cada imán generan el efecto de repulsión, como lo pueden observar. Pero ahora vamos a observar qué sucede si yo invierto la posición del imán en movimiento y coloco extremos de cargas contrarias. Observamos que hay una fuerza de atracción, que el campo magnético que se ejerce entre los dos imanes al tener cargas contrarias, dicha fuerza magnética logra generar la atracción entre estos dos instrumentos y por ello el efecto de lo que estamos observando en el momento.
A continuación, hemos hablado de la graficación de fuerza magnética y líneas de fuerza dentro de un campo magnético, para lo cual vamos a utilizar la placa de material ferroso que me va a permitir direccionar las líneas de fuerza e ilustrar de cierta forma cómo se representa un campo magnético dentro de un imán. Para ello, tratamos de posicionar todos los pines en posición horizontal, de forma horizontal. Y vamos a observar qué sucede cuando coloco el imán sobre la placa. De esta manera podemos ilustrar lo siguiente, que en los extremos del imán es donde está la mayor parte de la fuerza magnética. ¿Qué sucede? Observamos que en este extremo el direccionamiento de los pines, que en un comienzo estaban de forma horizontal, van dirigidos de manera vertical y puntualizado hacia el extremo rojo del imán. En el otro extremo está ejerciendo el mismo efecto. Pines que estaban de manera horizontal se dirigen hacia el polo de este extremo blanco del imán con un direccionamiento perfecto que nos demuestra que aquí está la mayor fuerza del imán. Entonces, conclusiones: los imanes rectos en sus extremos es donde tienen la mayor fuerza y que a su alrededor se genera un campo magnético donde hay un equilibrio de las líneas de fuerza o el direccionamiento de las líneas de fuerza dentro de un campo magnético. Hombre, ¿de qué manera lo puedo ilustrar? Observamos cómo los pines que ya se empiezan a retirar del extremo del imán y que se acercan al punto de equilibrio, como lo veíamos en la explicación anterior, cambian su direccionamiento y tienden a formar una figura circular compartida entre cada uno de los extremos, y que en la ubicación central hay un factor que me permite ilustrar cómo los pines siguen de manera horizontal sin haber afectación ninguna. ¿Qué quiere decir? Que la afectación del campo magnético y la fuerza magnética que ejerció este imán está directamente proporcionada en sus extremos, que las cargas o la fuerza magnética se trata de repartir hasta cierta parte de la afectación del campo, pero que existe dentro de él un punto neutro donde no hay afectación ninguna, y por eso nos permite encontrar pines que se encuentran todavía de manera horizontal. A continuación, vamos a hacer más didáctica la práctica. Vamos a mirar algo muy parecido a lo que hicimos con las placas, donde también vamos a utilizar la limadura de hierro. Ubicamos el imán dentro de esta plataforma artesanal y sobre él una hoja de bono. Vamos a aplicar la limadura de hierro extra fina alrededor del imán y vamos a observar qué es lo que sucede. Toques y observamos. Así se puede visualizar de una mejor manera. Esto que se genera acá es un espectro magnético en el cual me permite identificar
y graficar de una forma muy clara, primero que todo, el material ferroso, cómo se adhiere al imán, ilustrándonos de manera perfecta su ubicación. Pero saliéndonos de lo que tiene que ver en sí el imán, vamos a observar la afectación de la fuerza magnética existente en los extremos y miramos de qué manera se direcciona el material ferroso con mayor intensidad. ¿Por qué decimos que con mayor intensidad? Porque miramos que la mayor aglomeración de material ferroso la encontramos en los extremos del imán y que el direccionamiento o dichas líneas de fuerza magnética están enfocadas en su gran mayoría hacia los extremos del imán, como lo hablábamos en la explicación anterior. El campo magnético es todo esto que está sucediendo acá, que mediante un espectro nos ilustra de una forma clara cómo se reparten y se equilibran las cargas magnéticas. Hombre, ¿de qué manera? Miramos que cuando el campo magnético comienza a ejercer afectación sobre el material ferroso por fuera de sus extremos, que es esto que está acá, las líneas de fuerza magnética se ilustran de una forma clara, con direccionamientos proporcionados de manera circular, compartidas entre sí, como también logramos observar que en este punto y en este punto no existe direccionamiento alguno y que el material ferroso no nos permitió tener una ilustración clara. ¿Por qué? Porque estamos hablando del punto neutro del imán, donde no existe fuerza, no hay carga magnética. Entonces, por eso el material ferroso no nos da una ilustración clara de la misma, pero el campo magnético que se genera alrededor de él es la que nos permite ilustrar de esta manera el espectro magnético, como lo logran ver en esta práctica. Vamos a ver qué sucede cuando el imán no es recto. Vamos a utilizar un imán en forma de herradura. Aquí vamos observando, le damos unos toques y observamos. En estos extremos, el imán es un imán en forma de herradura y observamos que el espectro magnético tiene una forma circular en cuanto a la graficación del campo. Observe, pero nos determina de forma clara el direccionamiento de las líneas de fuerza en los extremos de cada uno de la herradura. Esta figura que se ve aquí es el imán y nosotros miramos que las líneas de fuerza en este sector no están interrumpidas, ya que el punto de equilibrio para este tipo de imán se encuentra entre los dos extremos y observamos que el material ferroso se quedó depositado sin ninguna graficación debido a que no existe la fuerza magnética suficiente para que nos dé una ilustración perfecta como la vemos acá. Pero los extremos del imán, que son este y este, mediante el campo magnético nos permite observar el direccionamiento de sus líneas de fuerza mediante el material ferroso y la forma circular del espectro que se genera dentro del campo magnético existente en este tipo de imán. A continuación,
hacer otra ilustración. Existen teorías en las cuales se dice que en la Tierra, en el planeta Tierra, existe, alrededor del planeta Tierra, existe un campo magnético y que ese es el que nos permite darnos la ubicación y hacer uso de la brújula como tal. Mediante esta teoría vamos a observar lo siguiente. En los extremos del imán nuevamente observamos las líneas de fuerza para cada polo. ¿Qué quiere decir? Que en los polos es donde está la mayor cantidad de fuerza magnética y en el centro es donde está el efecto circular o el espectro circular, donde está la carga neutra, pero lo que se genera alrededor es un campo magnético. Por eso podríamos decir que si tratáramos de simular de que esta etapa fuera el planeta Tierra y yo lo ubicara aquí, esto sería el polo norte o este sería el polo sur, y que alrededor de nuestro planeta Tierra existe un campo magnético. ¿De qué manera lo vamos a comprobar? Por medio del uso del imán. Entonces, a continuación vamos a observar lo siguiente. Estamos ubicados en la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Nuestra ubicación geográfica nos tiene en la zona suroeste de la ciudad de Ocaña. El puntualizador rojo de la brújula va a ser el que nos regale la ubicación de nosotros, las personas que estamos ejecutando la práctica en estos momentos dentro del laboratorio de física. Como lo decía, estamos en el sector suroeste de la ciudad de Ocaña. Esto nos lo da el campo magnético de la Tierra, la ubicación. Ahora, ¿qué sucede cuando yo acerco un campo magnético más fuerte que el existente que hay dentro del entorno a la brújula? Entonces, podríamos decir que el rojo es el norte y el blanco el sur. Antes de arrancar con la práctica, observamos de que el puntualizador rojo está hacia el sur y el efecto del campo magnético al asignar una carga contraria cambia el direccionamiento total de la brújula, rompiendo el esquema de la ubicación. ¿Debido a qué? A que la fuerza del campo magnético que ejerce el imán sobre la brújula es mucho mayor que la que existe en la Tierra. Pero ¿qué sucede si invierto la posición del imán y colocamos la carga contraria? Entonces, observaríamos que ella vuelve nuevamente a la posición inicial. La carga contraria permite de que él retome la posición real. Y aquí es donde hablábamos del punto de equilibrio. Entonces, las líneas de fuerza del campo magnético que ejercen los extremos del imán no permiten que la brújula se ubique de manera perfecta. De esta forma, queda claramente demostrado el uso de la brújula y la relación que tiene ella como instrumento mediante los campos magnéticos. Para finalizar, vamos a ejecutar una práctica con el
cubo de gel de material ferroso, en la cual trataremos de ver de una forma clara y precisa la ilustración de un espectro magnético y la fuerza magnética que se pueden ejercer entre cada uno de los extremos en el momento en que a través de él yo introduzco un imán. Y observamos lo que hemos venido hablando a través de la práctica, las líneas de fuerza a través de los imanes. Todo este efecto que se produce acá es lo que nosotros llamamos un espectro magnético, donde claramente nos dibuja o nos ilustra las líneas de fuerza del campo magnético existente dentro del cubo de gel. Para esta práctica estamos utilizando dos imanes de neodimo de una alta capacidad de fuerza magnética, que nos permite ilustrar el espectro alrededor de los polos del imán y lo que se genera en la parte neutra o central del mismo, del campo magnético existente entre él, ya que los dos imanes están separados por una barra metálica, que al estar unida entre los imanes queda cargada magnéticamente y por eso logra generar atracción sobre el material ferroso. De esta manera hemos logrado concluir la práctica que tiene que ver con fuerza magnética o campo magnético. Para ustedes, Johnny Alexander Mantilla, en la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña.